Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo acto del Festival Eñe, que, como saben, bueno, pues cumple su 16ª edición en este año 2024. Estamos casi arrancando los primeros días del Festival Eñe y no podíamos estar en mejor casa que en Casa de América, un gran aliado, grandes amigos que durante ya las últimas ediciones hemos venido trabajando y en una programación con algunas de las voces latinoamericanas más representativas o de la esfera hispanohablante. En esta ocasión y por segundo año consecutivo celebramos en esta casa la presencia del beneficiario de la residencia de creación literaria Festival Eñe Casa de Velázquez Cuadernos Hispanoamericanos que pusimos en marcha junto con la Casa de Velázquez. Quiero agradecer la presencia de la directora y la directora artística de la Casa de Velázquez para que un escritor o escritora latinoamericana pudiese desarrollar durante 3 meses una residencia de creación literaria en la Casa de Velázquez. Este año recibimos un total de 332 solicitudes de 20 países diferentes y el beneficiario de esa residencia literaria, que es uno de los escritores que nos va a acompañar en el acto de hoy, es Franco Félix. Esta vez sí que digo bien tu nombre, el otro día me había equivocado, pero Franco Félix, que desde México va y está desarrollando durante estos 3 meses este momento de creación. Junto a Franco Félix, en esta conversación que tenemos hoy, que se ha denominado No seamos tan solemnes con los monstruos sagrados, un título muy sugerente, le acompaña la escritora Gabriela Ibarra, una de las voces también de referencia en la literatura española y que ha venido desarrollando también la carrera en diferentes países como es en Estados Unidos. Y para moderar este acto no podíamos tener a nadie mejor que el director de Cuadernos Hispanoamericanos, Javier Serena, que, como saben ustedes, Cuadernos Hispanoamericanos es una de las publicaciones que también nos acerca cada mes, nos va acercando las grandes voces de la literatura hispanoamericana. Agradecer también, por supuesto, al director de programación, a Moisés Morera, que nos acompaña también en este acto y que nos acoge por segundo día. Ayer arrancamos aquí con Cartarescu y Jorge Volpi y hoy en esta gran conversación de este encuentro entre la literatura latinoamericana, española, mexicana y con Javier Serena al frente de la conversación. Muchísimas gracias a todos y que disfrutemos de este acto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero a Luis, al Festival Eñe, a la Casa América, a María, a Moisés por este espacio. Y bueno, como bien comentaba Luis, pues la presidencia de Franco Félix pues, se debe a una beca que convocamos con Cuadernos Panamericanos. Hubo muchísimas candidaturas, unas 300, y bueno, finalmente salió Franco Félix elegido. Él pensaba que eran varios becarios y cuando le supo que era el único casi se disculpó. Dijo, no puede ser que sea solamente yo. Pues bueno. Así que encantado de tenerte, Franco, y bueno, hablando con el Festival Eñe, con quién emparentarle para esta charla, pues con Luis, con Jesús Ruiz Mantilla, pensamos en Gabriela, que bueno, tienen en común esos dos libros que tienen con la muerte o el duelo de fondo, aunque uno está ambientado en Sonora, otro en Bilbao, Nueva York, Madrid. Tienen ese hilo común y bueno, como dice el título, como pone el título, pues es un monstruo sagrado de la muerte que los dos de algún modo desacralizan, ¿no? por la manera en que abordan el tema, ¿no? Y bueno, tomando los títulos de los libros, yo creo que podemos juntarlos con el título de la charla, por esa desacralización que hay, yo creo. Y bueno, quería empezar con Gabriela, preguntándole por su libro, que tiene ese título, El Comensal, ¿no? Que es un título como para hablar de la muerte como muy ligero, ¿no? Como parece que es el que está invitado los domingos a comer y que está siempre presente de algún modo, ¿no? en la atmósfera familiar, ¿no? Y bueno, como casi todo el mundo sabrá, porque es un libro que ha sido muy leído, que se ha llevado al cine hace poco, pues El Comensal cuenta por un lado la muerte de la madre con el trasfondo del asesinato del abuelo de Gabriela, que bueno, falleció asesinado por ETA en el año 77, antes de que nacieras. Y bueno, a partir de esas dos, bueno, de esa muerte antigua, ¿no? Hay como una crónica del proceso en que acompañas a tu madre durante la enfermedad en Nueva York. Y bueno, pues a mí me llamaba la atención pues ese tono con que tú enfocabas la muerte
que no es aunque son dos libros empezamos diciendo de duelo, probablemente tengan la muerte como punto de inflexión, pero no son libros, digamos, de algún modo que se descarguen en la desesperanza ni en la tristeza, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si por la distancia que tenías con el tema, como técnica narrativa, tú, no sé, como diste un paso hacia atrás y de algún modo metías como referencias como un poco más ligeras en ese recorrido, ¿no? Incluso tu propia vida, tu propia experiencia en Nueva York, la llegada de tu madre, cuando vais a ver un médico que de repente os parece muy guapa a los dos, ese tipo de cuestiones que de algún modo hace como que la muerte que está presente, pues bueno, no, la tomas con esa distancia, ¿no? Sí, a ver, como el libro, claro, ya lo escribí hace unos años y te puedo contar un poco lo que yo quise en aquel momento y cómo lo veo ahora. Pues cuando lo escribí, yo era la primera cosa que escribía en mi vida, entonces pues fue un poco prueba y error. Los textos, sí que escribí muchos textos que eran como más emocionales, pero literariamente no me gustaba cómo quedaban, porque igual, no sé, no tenía los recursos para que aquello funcionase. Y entonces cuando más pensaba que aquello me llegaba, iba para adelante, era cuando la emoción estaba contenida, más que expresada de una forma tan explícita. Y sí que fue un reto para mí el buscar como un lenguaje propio para contar esa historia de mi familia, que sobre todo en la parte del abuelo estaba tan cargada de las palabras enseguida te posicionaban de una forma política, ¿no? Pues por ejemplo, ya solo como nombras al territorio del País Vasco, pues te estaba posicionando. Y para mí fue todo un reto desarrollar ese lenguaje de cómo contarlo desde la intimidad, porque sí que me importaba llevarlo a un terreno íntimo. El punto de partida de la historia fue la muerte de mi madre, que ella falleció, y cuando ella murió yo pensaba en 2011, cuando yo tenía 29 años, yo creía que era mi primera experiencia con la muerte, que era algo nuevo para mí, pero después me di cuenta de que yo había vivido rodeada de muerte toda mi vida, pero no había sido capaz de verlo, ¿no? Entonces mi abuelo había sido asesinado 6 años antes, o 7, ya no me acuerdo, de que yo naciera. Y por supuesto, tan poco tiempo después, pues esa muerte seguía presente en mi familia, pues solo que como nadie hablaba de ella, pues yo crecí pensando que era ajena a mí. Y luego pues está todo el contexto del País Vasco de violencia, que también es una presencia fuerte de la muerte, y luego mi padre durante muchos años llevó una escolta. Y ahora, por ejemplo, al ver el libro desde el principio, en las cosas que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, hay muchísimos fantasmas, y pienso que ese título del comensal fue como la evocación del primer fantasma, ¿no? Familiar, porque el título lo que hace referencia es pues es cuando nos sentamos a la mesa, ¿no? Normalmente en las familias solemos tener un sitio asignado, y cuando alguien se muere, pues ese sitio se queda vacío, ya no está. Y normalmente o se queda el hueco o alguien se tiene que mover para llenarlo. Entonces me gustaba esa idea de esa presencia-ausencia. Entonces el comensal pues son un poco los muertos de la familia, que es mi abuelo, que sería como el primero, ¿no? Y luego mi madre, y luego pues quien haya ido muriendo después. Y entonces sí que me parece como la primera invocación de alguna forma, ¿no? Y en ese libro siento como que levanté acta de algo que ahora, bueno, pues tengo intención de llevar a otro sitio, por decirlo de alguna forma. Bueno, y también, como decías, en todo el libro está el tema de ETA, ¿no? Que en la literatura española, bueno, se trató más en estos últimos años, pero claro, es un tema por el que se podría el libro entero, ¿no? Como un sumidero que si lo abres, pues da para escribir páginas y páginas, ¿no? Teniendo tan presente con tu abuelo asesinado, amenazas a tu padre. Y bueno, tú como que, de algún modo, como que dejas mucho espacio también a lo que es tu día a día en esos meses finales de Nueva York que comienza tu madre, ¿no? Con tu vida muy natural, muy presente, muy prosaica, así, ¿no? Entonces, no sé si es como una estrategia o esos temas los dejaste de lado para después, no sé cómo lo enfocaste. Bueno, no sé, en aquel momento pues me gustó ver que acompañar a alguien a morir podía ser una experiencia muy, muy bonita. O sea, es algo que nunca me lo había planteado así. A mí siempre me habían contado que la muerte era una cosa terrible, por la que era mejor incluso mentir a los enfermos, ¿no? No sé, a mis abuelos me acuerdo que les mentían cuando tuvieron cáncer los dos, y les mentían un poco con los resultados, ¿no? Bueno, pues no son tan malos y tal. Y aquí, que fue una muerte que, bueno, entró el médico y le dijo a mi madre, te vas a morir, no hubo manera de como edulcorar aquello, y de alguna manera eso nos dio mucha
mucha libertad y mucha calma. Entonces me impresionó encontrar, y eso quise capturar de alguna manera, esa calma que puede de acompañar a alguien a morir y lo bonito que puede ser y de alguna manera el privilegio que es. Sí, y bueno, hay momentos duros, ¿no? Porque el cuerpo se desintegra, pero luego también, que es algo que en el libro de Franco me gusta, pero también está mucho presente este tema de acompañar, ¿no? O sea, el protagonista acompaña a la madre durante todo el libro es como que cuando alguien se muere o se va a morir, el tiempo se rompe, porque de repente la persona tiene todas las edades a la vez y tú tienes también todas las edades a la vez, y eso me interesó. Sí, bueno, el libro de Gabriela, yo volviendo a él, tenía algo ahí, a un momento con tu madre, como de dos amigas en Nueva York, ¿no? Haciendo esa vida de casi como que salían de compras a ver qué pasaba, ¿no? Bueno, y bueno, yendo al libro de Franco Félix, ¿no? Que tiene una ambientación muy distinta, está en la zona de Sonora de México, decía Franco que hace 50 grados y desde el mes de septiembre en Madrid se quejaba aquí del frío que hacía, así que aún le queda un mes en Madrid, a ver cómo termina. Bueno, es una historia para que no haya leído, que en el que bueno, Franco también acompaña en la muerte familiar, ¿no? De tu madre, y en algún momento sabe que su madre había tenido otra familia previa a la suya, a la segunda familia de la que Félix es hijo, ¿no? Y es como un misterio familiar de la que además la madre tampoco da muchas pistas y que bueno, está ahí como un secreto que además no llegas del todo a desentrañar por completo, ¿no? Por mucho que investigas, ¿no? Y bueno, de ahí ese título, ¿no? Lengua dormida, que tiene un título también como esa cosa de las películas del oeste que veas, ¿no? De los apaches, que los traducen de una manera como muy elemental, ¿no? Lengua dormida. Es como lo que define al otro, ¿no? Así como una cosa como... Es algo como que se casa ahí como con la esencia de algo, ¿no? Y a mí me llama la atención también, hablándolo con algún amigo, bueno, aquí con el editor, con José Jamás, decíamos, bueno, es que a mí me gusta mucho este libro, que podría ser una historia muy terrible, porque es verdad que, aparte de la muerte y todo ese secreto que tiene tu madre, hay muchos momentos de descomposición familiar, ¿no? Que tú asistes, ¿no? De tus padres con el alcohol, algo descontrolado, fiestas en las que se visten pues de negro, ¿no? Una cosa así un poco más friki, digamos, y tú como en vez de sumergirte a eso como una cosa así como traumática, ¿no? Hay como un cierto humor en la manera de retratar, ¿no? esa vida que te ha tocado, ¿no? Que bueno, todas las familias son realmente raras y las ves de cerca, y bueno, en vez de decir, bueno, qué caos he crecido, o qué pasa con mi madre que tiene esa otra vida que yo no conozco, y de algún modo también optas por la estrategia de, bueno, de casi de cierto humor, cierta ligereza al abordar, ¿no? Ese retrato familiar, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias por estar acá, gracias a Festival, gracias a Casa de Velázquez, gracias a Gabriela, Javier, por estar acá. Después de Mircea Catarescu es como difícil, ¿no? La vara que puso anoche, entonces vamos a tratar de superar aquí, de dar lo máximo, ¿no? Vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo. Yo pensaba un poco como esto de los monstruos sagrados, justo pensando, bueno, también quiero agradecer que he sobrevivido a pesar de llamarme Franco en Madrid. No me han hecho nada hasta ahora, no he ido a ningún concierto punk, creo que ahí sí me iría mal. Félix Franco fue presentado por el Yo veo Festival que sí, creo que hay como una disonancia cognitiva, como que no sé, como, no puedo decir Franco primero. Entonces, me han presentado de muchas maneras. Ya les he dicho a todos, pues díganme F nada más, ¿no? F, está bien. Pero bueno, yo creo que pensaba en este monstruo de la Virgen, que es un poco, digo, complicado a veces hablarlo, ¿no? Porque esta como sustitución que tuvimos en México de la Coatlicue, que es esta entidad monstruosa, no sé si ustedes sepan quién era, que era la diosa, la madre de los dioses, ¿no? En México. Tenía una cabeza con serpientes y garras y muy sanguinaria, ¿no? Que fue como un poco como sustituida por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que
incluso inventan a un indígena que le llaman Valerio, que hace unas crónicas en las que aparece en el monte de Tepeyac, ¿no? La Virgen, y está Juan Diego. No sé si recuerdan toda esta historia. Pero creo que ese monstruo sagrado de Coatlicue, que después se convierte en la Virgen de Guadalupe, a pesar de que han pasado 500 años, sigue generando un dolor profundo y una culpa bien grande en las maternidades, sobre todo hablando precisamente de mi madre, ¿no? Creo que mi madre ocultó toda su historia, todo su pasado, porque estaba domeñada, digamos, por una estela histórica que le decía que abandonar a tus hijos estaba mal, ¿no? Entonces, que la madre tiene que ser como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Abnegada y entregarlo todo y tal. Incluso veía una telenovela muy extraña que todavía me parece muy extraña. Es como muy surreal, ¿no? Como casi todo en México. Pasa algo y sopla una virgen y aparece una rosa y ocurre un milagro bien extraño. La Rosa de Guadalupe se llama. Esta como mitología sobre la Virgen todavía entraña culpas, ¿no? Y me parece que en la novela lo que planteé, lo que quería hacer era justo derribar esa figura de la Virgen, ¿no? de la mujer abnegada que es castigada por abandonar a sus hijos, ¿no? Mi idea era escribir ese lado B, ¿no? La Rosa de Guadalupe te presenta las historias de la mujer mala que abandona a sus hijos, ¿no? Pero también hay una historia, digamos, del otro lado, ¿no? Como el lado oscuro que nunca se nombra, no oscuro porque sea negativo, sino oscuro porque casi nunca se ve, ¿no? Es una historia casi siempre invisible, ¿no? Que son las causas, ¿no? de estos abandonos, ¿no? Por supuesto que espero no spoilear el libro, y si lo hago, cómprenlo de todas maneras. Una de las causas que hacen que mi madre abandone su primera familia es la violencia doméstica, que imagínense, en los 80s, 70s, 80s era pues, muy sórdida, ¿no? Ahora hay un poco más, ya es un poco más, las casas ahora se han vuelto un poco más transparentes, ya vemos un poco hacia adentro, ¿no? Ya cuidamos más a nuestras madres, ¿no? Ya cuidamos más al otro, pero en ese tiempo era un tabú totalmente, ¿no? O sea, que una mujer abandonara a sus hijos era lo peor que podía hacer, ¿no? Entonces, Lengua Dormida viene como a describir esta otra historia que está ahí, pero lo hace, creo yo, con humor, que es justo una especie de estrategia o como de mecanismo de defensa, ¿no? Como no sé muy bien cómo reaccionar ante la muerte, mi única forma de explicarme este vacío, esta falta, es la risa, ¿no? Me parece que hay un montón de humor en la muerte, que luego casi nunca, como mencionas, Gabriela, casi siempre se habla de la muerte como un tema muy como frágil, como hay que tocarlo con pinzas y tal. Y yo creo que eso creo que he intentado hacer en el libro, ¿no? El tipo de duelo que podemos llevar. Ya, ustedes saben que quisiera comentar esto antes de pasar. El duelo, dice Darian Leader, que es este psicólogo, psiquiatra de Nick Cave, no sé si en Sexto Piso lo publican, por cierto, en español. Dice él que los duelos te pueden conducir te pueden arrastrar con el muerto, ¿no? Y te llevan a la depresión. Pero el arte y la escritura puede ser como una suerte de defensa contra eso, ¿no? Como el arte y la escritura te pueden como salvar un poco, ¿no? Muchos ejemplos aquí en la historia de España hay sobre cómo el duelo te puede arrastrar, ¿no? Juana la Loca, por ejemplo, ¿no? Que hace este viaje con el Felipe el Hermoso, ¿no? Tratándolo de llevar a Granada. Hay un caso de una chica que
tiene una relación a distancia y es muy buena la relación a distancia y la relación a distancia es maravillosa y cada uno pues, se ven en ciudades y todo es perfecto durante años hasta que toman la mala decisión de irse a vivir a una ciudad y la relación se viene abajo, ¿no? Darian Líder descubre que esta paciente, o sea, porque fue su paciente, descubre que su padre había muerto justo en un viaje que hizo afuera de la ciudad y como que no alcanzó a despedirse de él por una razón. Entonces había sustituido ese despido de su padre con su pareja, ¿no? Entonces lo que le gustaba a ella de su relación no era la relación en sí misma, sino despedirse de su amante, ¿no? Porque repetía la historia del padre, ¿no? Entonces creo que te arrastra, pues la muerte te puede arrastrar, ¿no? Te puede arrastrar si no pones como esta resistencia, que muchas veces es un privilegio para la gente que escribe, que hace arte, que creo que... Sí, Franco, eso que decías de tu madre, ¿no? Que, bueno, la Virgen de Guadalupe, todo eso que has contado, que a mí me hace un poco a entender también el libro, ¿no? Hablándolo contigo, me hace pensar, ¿no? Un poco de que tu madre de algún modo era como... podría ser una antimadre, ¿no? O sea, era una mujer que abandona a 4 hijos, tú no sabes por qué, y luego tampoco es una madre metódica en casa, ni, o sea, como que rompe con cualquier idea de esas como antiguas, ¿no? De la madre que es responsable, que prepara, casi estás tú cuidándola, ya no durante la enfermedad, sino mucho antes, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, quería preguntaros también a ti, Gabriela, porque también tú contabas, ¿no? Que fue bonito acompañar a tu madre ese tiempo. Si hay como una reconciliación con lo que a uno le ha tocado vivir, ¿no? Para poder escribir estos libros, ¿no? A ti dices, bueno, el momento en que dices, bueno, yo con mi madre viví esos meses en Nueva York yendo a ver a los doctores y, bueno, casi como... o sea, con la enfermedad presente, etcétera, pero con momentos también, ¿no? En el que ibais a buscar un apartamento, a buscar un doctor. Había cosas ahí como que compartías y tú tenías tú también tu vida mientras tanto. Y en tu caso, Félix, como que hay una, no sé, supongo un momento, una reconciliación con la idea de, mira, esto es lo que me ha tocado y lo miro como mejor puedo, ¿no? Y lo entiendo y ahí es cuando puedes escribir el libro, ¿no? Sí. Mi madre era, o sea, le ponías una cerveza en la mano y se convertía en un torbellino. Le gustaba bailar mucho. Yo no sé bailar, o sea, soy muy distinto a él. Recientemente entendí por qué, fui con un psicólogo, con un psicoanalista y me hizo sentido, ¿no? Me dice, es que tu madre te crió deprimida, ¿no? O sea, el gesto, ya saben que los gestos o sea, en este libro de Massimo Recalcati Las manos de la madre, ahí viene que el gesto de las madres es muy importante para nuestra propia personalidad, ¿no? Como conforme vemos el gesto de la madre, eso es peligro, uno entiende el mundo, ¿no? Esto está bien, o sea, la sonrisa. Pero mi madre todo el tiempo tuvo un gesto de tristeza que fue porque acababa de dejar una familia, ¿no? Pero justo ese dolor lo ocultaba con la fiesta. Era muy curioso porque ese dolor lo ocultaba con la bebida. Yo no bebo, ya aprendí que estaba mal hacer eso, entonces no, ¿no es cierto? No sé bailar, no sé hacer muchas cosas que ella hacía con mucha naturaleza. Yo trato de tomar y sé como que está impostado, tomo impostadamente, ¿no? Bailo impostadamente, trato de hacer las cosas que hacía ella, pero siento que quedé como fuera, ¿no? Como ese ritmo natural que mi hermano tiene, que para los 4 años que pasaron entre yo y mi hermano, ya mi madre como que había como entendido que podía ser otra vida, ¿no? Entonces ya a mi hermano sí le tocó una sonrisa, no me estoy quejando de él, pero bueno, todo esto lo ocultaba y justo cuando en las madrugadas estaba ya en este estado de inconsciencia, borracha y tratando de alcanzar la cama, empezaba a gritar, ¡ay, mis hijos! Y imagínense un niño de 8 años y tu madre empieza a gritar, ¡ay, mis hijos! ¿No? No sé si se acuerdan de La Llorona. Yo pensaba que estaba La Llorona aquí en la casa y era mi madre, ¿no? O sea, llegué hasta a dudar de mi existencia porque a lo mejor y hasta soy uno de esos niños que ahogó, ¿no? La Llorona. Entonces, fue como entender y también como pergeña un poco como tu personalidad. Mi personalidad es como absurda, como surreal, justo porque vivía Medea, ¿no? Ahí en la otra habitación, ¿no? Entonces creo que, no sé si contesté lo que está preguntando. Pues, no sé, en nuestro caso pues así es como
cómo surgió, o sea, no sé, se generó ese ambiente de complicidad entre las dos. Pudo no haberse dado. Algo que me pasó poco después de que muriese mi madre, justo un año después, asesinaron a mi mejor amigo en Angola. Y yo creía que había aprendido muchísimo sobre la muerte con la muerte de mi madre. Y yo había visto toda esa belleza que os he contado que podías encontrar en la muerte y bueno, luego otras cosas que me pasaron después que ahora os cuento. Pero creía como que lo sabía todo. Y el duelo de mi madre que llevé con mucha tristeza pero con bastante serenidad, el duelo por mi amigo fue un horror. Porque bueno, se había muerto de la noche a la mañana, me parecía súper injusto, me dio una ansiedad terrible, todo lo que yo creía que había aprendido en esta muerte no se trasladaba para nada. Y yo creo que esa experiencia me hizo escribir el libro con mucha más humildad, porque dije, bueno, o sea, cada experiencia de muerte es única, o sea, como la pasas tú, como la pasa tu hermano, como la pasa, o sea, es única, no eres experto en nada, solamente has vivido esa circunstancia que se ha dado una única vez y no tiene por qué volver a repetirse, ¿no? Entonces la muerte puede ser muchas cosas, puede ser algo bonito, puede ser algo agradable y también puede ser una cosa terrible a la que no le encuentras ninguna explicación. Lo que sí que me produjo sentimientos como confusos, de alguna manera, es cuando murió mi madre, sentí cierto bienestar. Y yo dije, o sea, ¿cómo puedo sentirme bien después de que se haya muerto mi madre? Y bueno, ahora, por una parte, el duelo te deja en un estado como hipersensible, que todo lo vives muy intensamente, que puede llegar a ser hasta agradable, pero a veces, o sea, en el caso de mi familia lo que pasó también es que como por culpa del tema del terrorismo y que mi padre había llevado siempre las cargas, sus cargas, y como de forma individual y nunca había compartido el dolor y todos de alguna manera habíamos imitado esa conducta de cada uno tragarnos nuestras penas, cuando muere mi madre, de repente toda la familia estamos unida en el dolor y entonces eso fue como muy bonito también. Y sí, pues esas son un poco las experiencias que recuerdo, pero no... Ya te digo que son únicas, que se pueden dar o que igual no, que se dan una vez y que igual no se tienen por qué volver a repetir. Bueno, eso de todos estos libros de duelo, estaba antes de aquí viniendo y repasando ahí un montón de libros. Bueno, ya digo que en vez de duelo igual podemos hablar de libros que tienen la muerte de trasfondo, ¿no? Porque decía Gabriela eso, ¿no? Que hay libros pues de duelo, pues no sé, pienso que son deliberadamente tristes, ¿no? Yo qué sé, el de Umbral, Mortal y Rosa, el de Sergio el Molino, Lara Violeta, ¿no? Son libros como que se te muera un hijo. Son como muy desconsolados, ¿no? Muy tristes. Pero hay muchos otros libros que es verdad que se meten en la misma categoría, son muy distintos, ¿no? Hay libros como el que casi una reconciliación, o hay libros que sirven para hacer un tipo de memoria familiar, no sé. Estaba pensando en el libro ese de Mi padre y yo, de Ackerley, que cuenta que su padre tiene otra vida, otra familia, con un hombre. O sea, su padre era homosexual y en aquella época oculto. Y entonces, bueno, en el fondo es un libro sobre ese tema, ¿no? Aunque se pueda escribir después de la muerte del padre, ¿no? Pero en el fondo está tratando el tema de cómo ese hombre tuvo que vivir en el armario toda su vida y tener dos familias por esa razón, ¿no? O estaba pensando en los libros de Richard Ford, que hacen dos retratos de sus padres que podrían ser antes o después del duelo, para que le permite que hayan muerto escribir, ¿no? No sé, decía un amigo mío, el libro de Fernando Marías, La isla del padre, es un duelo amable, ¿no? Porque el padre muere con 93 años, un bilbaíno que le caía fenomenal al hijo, entonces ahí no hay ningún tipo de tristeza más allá de la natural, ¿no? Y no permite escribir un libro sobre igual como el de Laura Violeta, algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntaros así que, como que otros, de algún modo entiendo que la muerte os permitió abordar temas que estaban ahí, ¿no? Latentes. En tu caso, pues claro, crecías con lo de tu abuelo siempre presente, ¿no? El asesinato. Tú tenías presente también, claro, el asunto de tu madre, ¿no? Que tenía otra familia. Entonces, que de algún modo la muerte es lo que te permite escribir, ¿no? Aparte de algún modo está siempre la tristeza por la pérdida, pero se abre a otros muchos temas, ¿no? En los libros, ¿no? No sé qué temas pensáis que os ha permitido, os puede permitir las muertes contar, de Franco. Que por cierto, al que bebas y bailes no te vamos a quitar la beca. No, está tardando en cobrar mensualidad de... Van a fiscalizar mis pasos. Tengo ahí mis coreografías. Bueno, pensaba en
también un poco que hay como también otros tipos de duelo, ¿no? O sea, que no solamente son sobre la muerte, ¿no? Son duelos que vienen desde los noviazgos, ¿no? Las rupturas, las separaciones, duelos misteriosos y extraños como los de México, como no sé si recuerdan a Antonio López de Santana, que fue un presidente en México, en la Guerra de los Pasteles, pierde una pierna y el tipo hace un funeral en Veracruz, en 1836, algo así. Pero para 1845, 46, un cementerio se vuelve como el cementerio de los héroes de la defensa contra los ingleses, ¿no? Donde entierran a Leona Vicario y tal. Muchos representantes, ¿no? de héroes y heroínas de México. Entonces el tipo exhuma su pierna y la lleva a ese cementerio y hace otro funeral y lleva al ejército y bueno, o sea, es muy loco, ¿no? Que uno en el libro habla un poco sobre eso, ¿no? Como lo que es perder un brazo, ¿no? Que yo no he perdido un brazo, ¿no? Al menos no todavía. Justo pensaba en eso, ¿no? Como hay distintos tipos de duelo que son a veces muy, muy extraños que no nos permite como entenderlos, ¿no? Como que no sé qué habrá sido para Santana su pierna, pues, ¿no? Pero que seguro que era más que la pierna, ¿no? Y en ese sentido, creo que como la sensación de perder algo, que puede ser esta cosa del duelo, puede ser también muy divertido, a veces no tanto, o un alivio, ¿no? También puede ser. En el caso de mi madre fue, justo sentí que algo había perdido o sea, como no sabía que esa pérdida iba a ser tan grande, ¿no? Como no sabía que uno, como dices, Gabriela, hay como ideas, ¿no? De lo que es la muerte y tal, pero pasa por ahí y se da cuenta que tiene algo que no sabía que tenía, ¿no? Parece un poco obvio, pero justo el libro trata de mantener una conversación que nunca tuve con mi madre, por eso se llama así el libro, ¿no? Lengua dormida, ¿no? Como algo que me di cuenta que veía como siempre muy tarde, ¿no? Que los hijos siempre nos damos cuenta muy tarde de que tenemos un padre o que tenemos que cuidar a unos padres, ¿no? Y justo con la muerte de ella pasé por este tipo de duelo que no sentí, no pensé que iba a experimentar. Y lo mismo, ¿no? Cuando fallece mi padre, pasaron 5 años entre lo que murió mi madre y mi padre. Yo decía, bueno, es mi padre, ¿no? Es un tipo con el que tengo una competencia edípica, ¿no? Yo creo que no voy a sentir nada, ¿no? Voy a como decir como, bueno, viejo, ya te toca, ¿no? Pero bueno, fue otra vez un derrumbe total, ¿no? Justo la novela que estoy escribiendo ahora es sobre él, ¿no? Sobre esta pérdida y sobre todo lo que está pasando en la cabeza, ¿no? Que de alguna manera es también es una novela, es un libro que incluso lo estaba haciendo desde antes de que muriera, pues, o sea, siento que como que yo ya avanzaba en eso, como que ya sabía que iba a pasar, pero bueno, la experiencia, como dices, es dura, ¿no? Siempre, y es distinta y tiene un montón de matices, ¿no? Ya no, ahora que me acuesto en la cama, digo, padre, te amo, cosas que nunca le dije a mi madre te amo, ni ella me dijo a mí, te amo, padre, te amo. Y digo, con este miedo, ¿no? ¿Cómo va a ser cuando fallezca mi hermano, ¿no? Con esta soberbia, porque yo soy más grande que él, lo más probable es que yo muera antes, ¿no? Y además yo ando mal de la glucosa y él está perfecto. Entonces, no sé nada del duelo. Pues que aprendí. En mi caso, yo era un poco
soberbia de alguna manera porque creía que no tenía nada que ver con mi familia, ¿no? Yo creo que cuando somos jóvenes nos creemos muy únicos e independientes y diferentes a nuestros padres y a nuestros abuelos a la hora de escribir este libro, que fue como pasé mi duelo, me di cuenta de lo conectados que estamos y de lo mucho que estamos influidos por cómo han sido nuestros padres, nuestros abuelos, y que esa muerte, ese asesinato de mi abuelo, que yo pensaba que no tenía nada que ver conmigo, cómo me había configurado de arriba a abajo, ¿no? Eso creo que fue lo que más aprendí. Y a día de hoy sigo pensando mucho en eso, en cómo ha configurado desde mi personalidad, mi lenguaje, mi manera de relacionarme con los demás, ¿no? Y a veces digo, ¿por qué me cuesta tanto escribir? ¿Por qué soy tan lenta? Y digo, bueno, claro, es que, o sea, a ti te han educado a no hablar, o sea, te han educado en el silencio, ¿no? Entonces, como ir desbloqueando todos esos nudos del pasado para encontrar tu propio lenguaje, ¿no? Esa es como mi obsesión ahora. Y también creo que cuando entras en contacto con la muerte, pues estás, de alguna manera tu mundo se vuelve más rico, porque sí, abres, o sea, estos muertos nos abren como una especie de rendija a otros universos, ¿no? Y yo tengo muy presentes a mis muertos. Entonces yo creo que siento que a esta capa de realidad yo tengo incorporada en mi día a día una capa como de mis queridos espectros, ¿no? Que están ahí conmigo, de mi abuelo. O sea, mi abuelo, que yo era una persona a la que no tenía en absoluto presente hasta que escribí este libro. Tengo la sensación de que está aquí sentado encima de mi hombro todo el rato. Mi madre también la siento presente. El pueblo de donde yo me fui, por ejemplo, para mí un duelo casi tan importante como el de mi madre fue la mudanza de mi familia de Bilbao a Madrid, el romper con todo el mundo que yo conocía, ¿no? Nos tuvimos que mudar porque mi padre estaba amenazado por ETA de la noche a la mañana, nos tuvimos que cambiar de colegio, o sea, me tuvo que cambiar de colegio, dejar la casa, no me permitieron volver, casi. He tenido que volver yo ya de mayor, sola por mis propios medios, y bueno, esa ruptura, todo aquello que dejé atrás, también es como una especie de dimensión como espectral que se ha unido en mi vida. Incluso yo hay veces que siento que vivo como dividida en el yo que fui allí y en la persona que soy aquí ahora. Entonces, creo que, bueno, depende cómo sea cada uno, que de alguna manera a medida que nos vamos haciendo mayor se va muriendo gente y muchas veces pues no nos queremos soltar y entonces pues conviven ahí en otro plano con nosotros. Y yo no sé si estoy traumatizando a mi hijo que tiene 7 años, pero yo ahí le hablo también de cómo esta gente como si estuviera aquí con nosotros, a pesar de que están muertos y tal, por supuesto, y es muy importante decirles a los niños que los muertos se mueren y no vuelven. Pero sí que vamos a los cementerios y hablamos de ellos y nos acordamos y hablamos muchísimo de la muerte porque, pues no sé, yo creo que es más enriquece, o sea, más que limitar, suma. Bueno, eso que decías de desbloquear, ¿no?, las cosas del pasado tiene mucho que ver con el título, ¿no? Eso de sacralizar los monstruos sagrados, ¿no? Que creo que sirve para esta charla y casi para cualquiera en la que se hable de literatura, ¿no? Porque al fin y al cabo, si haces literatura, pues y hablas del amor, no tiene que ser un amor romántico, y hablas de tu madre, tienes que pensar que no tiene por qué ser una madre convencional, sino que puede ser una antimadre, y si hablas de la muerte, pues de algún modo tienes que abordarla de una manera que sea distinta a la que hemos leído en cierto modo y también más auténtica y genuina, ¿no? Que porque uno no va a vivir la muerte, por las razones que sean, con aspectos como eso, ¿no? Como la ligereza de la convivencia con tu madre durante la enfermedad o con bueno, esa mirada que tienes tuya sobre toda la memoria completa, ¿no?, de tu vida con tu madre, donde hay, bueno, una cosa un poco más reconciliada de lo que uno puede esperar de un libro de duelo, ¿no? Entonces yo os quería preguntar qué otros elementos, otros temas están pendientes en vuestros libros por desacralizarse, ¿no? Tú, por ejemplo, has escrito 2 libros, ¿no? Kafka en Bañador, Los gatos de Schrödinger, creo que a la gente le pueden dar cuenta, pues eso, que también pues está desacralizando otros mitos, ¿no? Mitos literarios en este caso. Y bueno, continuando con tu libro de Kafka en Bañador, fuiste a buscar la tumba del tío de Kafka en Madrid, ¿no? Y no sé qué otros mitos estáis tratando de sacralizar en vuestros libros, ¿no? Justo eso también trae, que también te permite darte como este lujo de no creerte loco, ¿no? Porque dices, bueno, son mis muertos, ¿no? Con los que hablo, ¿no?
traje a mi neurólogo desde Hermosillo, Sonora, justo para que me aterrice de repente. Sí, no, es que de repente digo, no sé si estoy aquí hablando solo. A lo mejor nunca me dieron la beca y estoy en Hermosillo ahí pensando que estoy en Madrid. Y bueno, lo traje a él, ¿no? Para que y bueno, eso te permite en los muertos, o sea, como dirigir, ¿no? Porque uno lo hace todo el tiempo y dirige como esta voz hacia sí mismo, ¿no? Como en la conciencia, ¿no? Como este desdoblamiento. Pero tus muertos te permiten como casi desde una perspectiva lacaniana, ¿no? Como un destinatario ideal, ¿no? Como un destinatario que no tiene capacidad de respuesta, ¿no? Te tienen que escuchar ahí tus muertos, ¿no? Pero me ha gustado muchísimo. Sí, lo de Kafka, bueno, es que quería comentar que me gustó mucho lo que dijiste justo. Siento que me sentí un poco identificado con eso, ¿no? Que hablar de la muerte. Yo llegué a Madrid, a los 2 días ya estaba en el panteón buscando al tío de Kafka. ¿Y dónde está? Está en el Sacramental de San Isidro. Es el más bonito de todos. Sí, es alucinante, es alucinante. No sé, lo comentaron en el lanzamiento del programa de Eñe, del Festival Eñe. Kafka pudo haber sido madrileño. Justo fuimos a ver a Kafka, fui a persignarme en Kafka antes de la charla porque dije, ayúdame San Kafka para decir algo coherente en este espacio. Y fui y me tomé unas fotitos ahí con él. Kafka tenía un tío materno, un hermano de Julia Lowy, que vivía aquí en Madrid y que fue el que hizo el tren que va de Madrid a Portugal. Y bueno, estuve ahí viendo varias cosas y bueno, el libro de Kafka en traje de baño, creo que lo que desacraliza es la idea de Kafka como un ente oscuro y como ¿cómo dijo este señor ahora? Le colgaron ese San Benito, ¿no? Al Kafka. Yo no sé si ustedes están familiarizados con le colgaron ese San Benito a Kafka, ¿no? Pero Kafka, David Foster Wallace también lo dice, es muy divertido, Kafka es muy divertido, pero creo que eso hay que como también derribarlo, ¿no? Hay que derribar como estos autores que creo que estas como investigaciones absurdas también, como ¿por qué estaría buscando yo ahí al tío de Kafka? ¿Y por qué estaría buscando a parientes que en una fiesta un niño dijo, oh, soy familiar de Franz Kafka en Hermosillo? O sea, en Hermosillo, un familiar de Franz Kafka, no jodas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Omar Manteca. No, o sea, no hay que ser un filólogo para ver que la palabra Kafka no va a derivar en manteca nunca. Entonces, me puse a hacer una investigación y bueno, resultó que había parientes de Kafka. Pero bueno, es una historia más larga, pero siento que eso, como la escritura te permite eso también, ¿no? Desacralizar los mismos escritores, pues, ¿no? Y eso, ¿no? Reírse también de uno mismo, ¿no? Bueno, la ruta de Kafka ya está en marcha, ¿no? Ya va, sí, ya les voy a hacer todo un turismo literario en Madrid. Totalmente. Ruta de Kafka en Madrid es... Sí. ¿Dónde pudo haber vivido Kafka? Ahí. ¿Se pudo haber salvado la tuberculosis con este clima? No lo sé. Igual me estoy muriendo. Porque esto, yo no sé, bueno, no sé. Igual lo incorpora al programa año que viene, ¿no? ¿No es algún otro mito que estés desacralizando? Bueno, lo intento. A ver, para mí la publicación... Han pasado ya varios años desde que publiqué el Comensal, pero la publicación de este libro fue para mí un horror. O sea, no tengo otras palabras para describirlo, porque fue una exposición pública enorme que yo nunca había tenido antes y además mi figura pública, o sea, la persona por la que yo era conocida, estaba articulada desde un lugar con el que yo no me identificaba, ¿no? Porque todo el mundo me asociaba de repente con ETA, con mi abuelo, con ese señor con el que yo os había dicho, con el que nunca había pensado mucho en él, y de repente pues todo era, pues,
o sea, como yo era muy nieta de mi abuelo, ¿no? O sea, fue muy desconcertante. Y durante mucho tiempo he sentido como ese peso encima de esa muerte que me ha estado acompañando durante todo este tiempo y que me ha dejado de alguna manera también un poco muda. Y luego el tema del terrorismo en España, por desgracia, está pues muy politizado como todo. Entonces yo veía que había como unos debates y unas discusiones donde yo no sabía ni cómo entrar ni cómo participar, porque yo había llegado ahí como una especie de corderito a contar mi vida y de repente veía ahí que todo el mundo llegaba con unos discursos como muy articulados desde unas posturas muy claras, ¿no? O sea, tenían como un mensaje que transmitir y yo era como, no, yo no tengo ningún mensaje, esta es como mi vida, así pues. Y ahora como lo que me apetece es, una vez que he levantado acta de que mi abuelo lo mataron, que para mí ha sido muy importante asimilar que esa historia era verdad, porque yo durante muchos años me relacioné con el asesinato de mi abuelo como si fuera una historia de ficción, como si fuera un cuento que me contaba mi padre, entre otros tantos, ¿no? Porque es una historia que es tan fuerte, el pensar que han matado a tu abuelo, que tu padre vivió cómo se lo llevaban de casa, que estuvo secuestrado, o sea, todo eso es tan fuerte de asimilar que en mi cabeza estaba en el mismo cajón pues, que los cuentos. Y en el primer libro mi ejercicio es el sacarlo de la ficción y decir, oye, que esto sí pasó. Entonces, una vez que ya he levantado acta y que he hecho como el trabajo primero más de feo, ahora me apetece coger a los etarras y mandarlos a la estratosfera, a la luna, ¿sabes? Me apetece, o sea, yo pienso, por ejemplo, hemos visto muchísimas películas de nazis, ¿no? Donde se ha hecho de todo con ellos. O sea, están las películas, por supuesto, duras sobre los campos de concentración y terribles, que son muy necesarias e importantes, pero yo creo que también es luego importante coger y desmembrarlo, destruirlo y un poco reírte de ello, porque es que si no es un peso con el que cargas, que es inasumible. Y bueno, creo que ya más o menos he descubierto cuál es mi lugar en todo esto y mi idea es un poco también desacralizar mi propio primer libro, ¿no? Y a mi abuelo y al terrorismo, sin quitarle gravedad, por supuesto, ¿no? Pero un poco liberarme de esa historia. Ya es meta desacralización. Meta desacralización, sí. Bueno, no sé si alguien tenga una pregunta. Por aquí. El neurólogo de Franco. ¿No? Ahí. Yo tengo la suerte de que soy una... O sea, a ver, no sé si es demasiado pronto o demasiado tarde, pero lo que tengo la suerte, en este caso, suerte, bueno, no suerte, pero que he sido una persona afectada directa. Yo creo que, por ejemplo, quienes más se han reído de los nazis han sido los judíos en Hollywood, ¿no? Que al final es, yo creo que una parte de un... Yo no es que vaya a coger y me vaya a reír, no sé qué voy a hacer, pero sí que tengo la necesidad de coger y mandarlos a otro plano. O sea, yo esto necesito... O sea, esta historia a mí no me puedo... O sea, yo no puedo tratarla todo el rato con gravedad porque es que si no me mata. O sea, yo necesito liberarme de esta gente. O sea, necesito mandarlos a... O sea, estos fantasmas yo no quiero cargar con ellos toda la vida. O sea, los tengo que mandar a otro lado. Me tienen que dejar en paz como sea. Sí, pero es verdad que hay como una gravedad todavía, ¿no? En el discurso este. Claro, pero es que yo ya es que no puedo más. Es que me dan ganas de decir, es que no puedo más de estos fantasmas y no puedo más de vosotros con vuestros discursos. Claro, Charlie Chaplin en tiempos modernos no se desesperó mucho tampoco para reírse de Hitler, ¿no? Claro, yo creo que siempre... Sí, aquí es que existe, que yo conozca, vaya semanita, que si tenemos que tirar de ese tipo de humor... Bueno, no, o sea, yo... El prototipo a ver sale... No, pero que... O sea, yo tampoco sé... O sea, no es humor... No conozco nada que se ría de etarras y demás. O sea, yo no tampoco pienso en reírme, sino como deformarlo, ¿sabes? O sea, como decir, sentirme más en control del relato, porque una cosa que le pasa a la persona, a las víctimas en general, es que pierden el control del relato. Porque la historia la cuentan siempre otros. Entonces, si tú eres dueño del relato, haces con tu relato lo que te da la gana. Entonces, eso es muy como empoderador. O sea, tú puedes coger al etarra y hacer con él lo que te dé la gana, ¿sabes? O a quien quieras, a cualquier personaje. Y sí, no sé, tengo la necesidad de deformarlo un poco, no de escribir una novela de
de humor. Sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Pero sí meter pues elementos sobrenaturales, por ejemplo. ¿Sabes? Ya, pues ya los nazis zombies o todo esto. Claro, que hay, por eso. sí. Ya. Bueno. Pues Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por cerrada la charla. O si hay una ahí. Venga. Aló, sí. Yo me preguntaba en qué punto uno puede trabajar sobre los muertos, sobre otras personas que, digamos, no tienen la decisión que uno como cuente sus vidas, digamos. ¿En qué punto uno puede como estar usurpando, digamos, o aprovechándose de esto para contar una historia? ¿Qué tan difícil es para ustedes como habitar ese mundo? Yo siempre me hago esa pregunta. Como en este momento, de hecho, me la estoy haciendo en qué momento uno dice está bien o está mal, esta persona tal vez no le habría gustado que se cuente esta historia. ¿En qué momento uno, cómo lo tomaron ustedes en este caso? yo en mi caso fue pues fácil, ¿no? Ya había muerto mi madre, ¿no? O sea, este libro jamás lo habría, o sea, porque esa historia del abandono y tal, no lo habría querido leer ella, ¿no? O sea, estoy seguro que habría sido un problemón, ¿no? Y seguro que se habría sentido expuesta y tal, pero bueno, yo creía que había que redimir también su relato, pues, ¿no? O sea, que había que contar eso por lo que había pasado, ¿no? Muy a pesar suyo, ¿no? Por supuesto que también me he cuestionado si estos hermanos, porque tengo hermanos y me han hablado por Facebook y los bloqueo, ¿no? No, en serio, me empezaron a preguntar como, hola, ¿y cuánto ganas? ¿No? Como, mira, qué horror. nosotros no tuvimos mamá, pero nos va muy bien, ¿no? O sea, tengo este carro, ok, lo bloqueo, ¿no? Adiós. Yo digo, bueno, ¿qué van a pensar ellos también, ¿no? ¿Cuál va a ser su...? No creo que digan como, con razón mi mamá se... No creo, pues, ¿no? Porque al final es justo otro relato, pues, ¿no? Que lo más que puedo hacer es esperar su propia novela. Yo más que le he dicho a José Amat que no salga en Sexto Piso, que salga en otra editorial. Pero nada, eso, como yo sí como me lo cuestioné, pero dije, bueno, hay que contar esto. En el caso de mi madre, no sé, lo hice así sin pensarlo mucho. O sea, yo todo lo hice un poco porque me salió y yo no había publicado un libro en mi vida y fui un poco inconsciente, básicamente. Pero sí que con mi abuelo yo pensaba, estoy legitimada para hablar sobre él porque yo no lo conocí y hay muchísima gente que sí lo conoció. Y eso, incluso haciendo la promoción, que claro, me daba mucho cargo de conciencia. Y siempre lo viví como con mucha responsabilidad por no ofender a mi familia, por no decir nada que les pudiera afectar. Al final, pues eso es imposible, ¿no? Pero bueno, más o menos, yo sí que cada palabra que decía la decía como con mucha responsabilidad. Me ayudó un poco a liberarme un libro que leí de Anne Carson, que se llama Knox, no sé si lo conocéis, Claro, sí, que habla sobre un hermano que no conoció y escribe un libro precioso sobre aquel hermano, bueno, que casi no conoció, que se fue a vivir a Dinamarca, creo que es, y se volvió, creo que adicto, y entonces, es que lo leí hace mucho ya, pero tiene como un par de cartas, es todas las referencias que tiene de él, y yo le digo, mira, también se puede escribir sobre aquella persona que no conociste, pero de alguna manera, pues también ha condicionado mi vida, aunque no lo haya tratado yo en primera persona. Y sí, bueno, es que escribir sobre, no sé, sobre los muertos no tanto, porque los muertos están muertos y Ya no no. dicen ni mu, pero escribir sobre tu familia, sobre todo por los vivos, sí que da algún que otro quebradero de cabeza. Luego, aparte, en tu libro mencionas que hay momentos en los que estás como preguntando, ¿no? Por tu abuelo y te dice tu papá, esa historia es mía, ¿no? Esa historia yo la Sí. quiero contar, ¿no? Sí, bueno, pues no sé, de repente un día también hay un libro de mi padre, no lo sé, pero bueno, a mí me parecería fantástico, o sea, yo no tengo ninguna intención de monopolizar la historia, es una historia de
de todos al final, Claro. no es una historia, aparte de la historia de este país, entonces, pues bueno, ya está. Yo solo soy un relato más. Un relato más. Bueno, pues muchas gracias a Franco Nada, y a a ti. Gabriela, a Un placer a Festivaleñe, todos. a Casa América. Muchas gracias también.